Nicolás Federico, Leduc. hay una obra, hay un espacio en la exposición que los he combinado, pero yo no sé si tienen una vinculación. Sobre el fondo hay un escritorio en un lugar oscuro con archivos muy llenos de polvo. Más adelante una vitrina con un uniforme civil y militar del otro. Y un poquito más atrás hay una talla con un índice mostrando toda esa escena. Para mí fue una instalación completa, seguramente no lo es. ¿Me podés hablar de este escritorio al fondo, de esos uniformes? Sí, esa son dos piezas diferentes, pero que están ligadas porque bueno, ahí es una serie no, una serie no, perdón, son dos obras donde yo trabajo en una, eh, digamos, la, en general la materia es la materia, el material, que yo entiendo que es como materia simbólica, ¿no? Es el proceso con el que yo trabajo, ¿no? O sea, voy a trabajar con un material en general que ya de por sí tiene un simbolismo, ¿no? Ya digo, en el inicio, en el neobarroco, son los piques de alambrado, los elementos materiales, la madera que utilizo es el elemento simbólico. Después hay una figuración que yo genero en cemento, pero y en el caso, digamos, de otras obras, el material en sí mismo, bueno, en la mayoría de los casos es una operación con la materia, pero la materia ya tiene una carga de por sí, ¿no? Entonces acá lo que pasó es un documento que yo termino comprando en la feria, que eran dos documentos, eran dos álbumes de fotos, eran álbumes de fotos que eran las actuaciones anuales en el año total, ¿no? De un director que fue director de ANCAP. ANCAP es en Uruguay es la empresa pública vinculada al, ¿cómo es? Al combustible, o sea, al petróleo, al refinamiento del petróleo, pues nosotros no tenemos petróleo, bueno, y la venta de todo eso, ¿no? Las estaciones de servicio, y los alcoholes, porque acá el el gobierno, digamos, el gobierno, ¿no? El Estado produce también alcohol, ¿no? O sea, produce whisky, bueno, y eso es esa empresa, en la época de la dictadura estaba dirigida por militares, ¿no? En la mayoría de los casos los puestos eran distribuidos entre militares. En este caso era Jorge Antonio Borad, que fue un militar que venía de la Fuerza Aérea. Y bueno, y ahí son todas las actuaciones, los actos, obviamente, los actos protocolares que normalmente ahora nosotros veríamos todas personas de civil, ¿no? Obviamente, los actos protocolares en ese momento eran actos donde había mayoría, muchísimas veces mayoría de militares. Lo cual inscribe la imagen ya de por sí en un tiempo determinado, y hay una cosa que es impresionante que aparece en cualquier fotografía de regímenes militares. La vas a ver en las fotos de Hitler, como la vas a ver en las fotos de Videla, como la vas a ver en las fotos de Gabazo, o sea, es decir, hay una forma, hay una postura en la fotografía, en la acción, que es una postura de por sí violenta, ¿no? O sea, hay una impostura de los personajes, y vos ves la diferencia con los civiles, ¿no? Los civiles están ahí como acomodándose, tratando de estar a la altura de esa especie de ceremonia, digamos, oficial, ¿no? Y absurda también al mismo tiempo, ¿no? Esas imágenes están todas atacadas por la humedad. Todas esas imágenes están en un proceso en el cual el hongo a veces hace desaparecer a los personajes, a veces genera como una especie de bruma. Todas esas imágenes del álbum eran maravillosas desde el punto de vista plástico, pero además eran una metáfora claramente de cómo una materia que podría asimilarse a la idea del olvido estaba trabajando sobre esas imágenes. Entonces, demoré mucho tiempo en saber qué hacer con eso, porque yo ya sabía que tenía un material que era increíble, pero
qué hacer, porque digo, ¿qué hago? Hago unas pinturas copiando las imágenes y entonces reinscribo la idea de lo que... Pero a su vez la potencia del material, el objeto era de por sí un testimonio de todo. Entonces, bueno, finalmente la operación fue generar como una especie de escritorio abandonado, un escritorio que podría ser de cualquier empresa pública, o un escritorio del Ministerio del Interior, en el cual, el cual está como en un estado de, como si hubiese sido inundado. Y cuando las inundaciones, yo soy de Salto y a veces el río Uruguay, muchísimas veces, más después de la represa, se inunda, ¿no? Entonces vos ves una franja de barro, ¿viste? En la pared, y después todo está completamente lleno de barro, ¿no? Y la obra es eso, ¿no? Está llena de barro, y está, que yo interpreto como la humedad, pero es mucho más que la humedad, es casi como una inundación, y ahí está digamos, el testimonio de ese objeto que es el álbum, pero lo importante son las imágenes que se proyectan en la pared, que es un video en realidad, simulando un proyector de diapositivas, incluso con el sonido del proyector de diapositivas, que son cada una de las fotos del álbum, incluso la primer tapa que dice, bueno, inauguración de la planta de ANCAP de no sé dónde, lo dice y a veces es apenas legible, y después son todas las fotografías. Y lo interesante es que esa obra ganó un premio, que es un premio de adquisición, en el cual el Museo Blanes pasa a adquirir la obra, que obviamente una obra así tiene un protocolo de montaje, porque el barro se resquebraja, etcétera. Ellos tienen que, cada vez que la van a mostrar, tienen que saber cómo, digamos, simular todo para que quede igual a lo que hizo el artista en la, para la instalación, ¿no? Entonces yo tengo el protocolo, les pongo el barro, donde lo tienen que comprar, ellos tienen barro, digamos, suficiente como para hacer varias veces eso, dónde van ubicados los elementos, que son varios biblioratos, que están mojados. Ellos tienen que guardar esos biblioratos que están húmedos, los tienen que guardar en los tuppers, porque a su vez el hongo contamina el resto de las obras, y incluyendo el álbum mismo de fotos. Y ese álbum de fotos, ellos, digamos, obviamente tienen un equipo de conservadores, ¿no? Del museo, de restauradores y de conservadores, que piensan en cómo conservar la obra, ¿no? Entonces ellos pensaron, bueno, vamos a ver cómo podemos conservar este álbum, que por lo menos es lo más importante de la pieza desde el punto de vista material. Y bueno, digamos, la conclusión que llegaron bueno, técnica, es que las imágenes son imposibles de detener el proceso de la humedad. Y entonces esas imágenes de todo el álbum en algún momento van a desaparecer completamente, lo cual es una metáfora mismo de la pieza. Es como que la pieza en sí mismo sigue teniendo ese inevitable desarrollo, ¿no? Del olvido.